Entonces, la variación de cantidad de reacción es igual a la variación de cantidad de referencia. Entonces sería la sumatoria de las masas de la salida y tenemos la variación de entalpía de formación menos la sumatoria de la masa de la entalpía de referencia de formación, pero una de salida y otra de entrada. Entonces, esta sería la ecuación, tanto de entrada como de salida. Y vemos los componentes. Tengo el componente A que está ingresando acá. La masa de A, la capacidad calorífica de A, tanto la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia del componente A que está ingresando al reactor. ¿Quién más ingresa? El componente B, la masa de B, la capacidad calorífica de B, temperatura de entrada menos la temperatura de referencia. ¿No? A y B no tenemos a la salida. Cero. Según este esquema. Pero supuestamente, si tenemos un rendimiento de 90%, voy a tener a la salida 10. Ahí bien. ¿Ya? Pero acá, en este ejemplo, no me da. Pero sin embargo, si yo pongo acá A, B de entrada y por acá C, y tengo 90% de rendimiento, acá también voy a tener A y B, y también voy a considerarlo acá. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Luego, en C, a la entrada sí no tengo C, pero sí tengo la salida. Igualmente de la misma condición, masa de C, capacidad calorífica, temperatura de salida, temperatura de referencia. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos componentes, ¿de qué va a depender? De la temperatura de referencia. De la temperatura, ¿no? Porque acá, ¿qué estoy considerando? Calor sensible y calor latente. El calor sensible. Pero si alguno de estos componentes tiene una entrada de, a ver, por decir el agua, ¿no? De 25 y tiene una temperatura de salida de 150, ya tengo que considerar el calor latente. ¿Ya? No. La temperatura de referencia es para todo el proceso más o menos. Sí, a 25 grados. Siempre cada uno a 25 grados. Siempre, porque todos los datos que nosotros podemos encontrar en tablas termodinámicas lo vamos a encontrar a 25 grados centígrados y una muestra de presión. Condiciones ideales. 25 grados. Esas condiciones Ideales, ¿no? Ideales. normales, ideales 0 grados. 0 grados centígrados, ¿no? La diferencia. El planteamiento general del balance entálpico en caso de ocurrir un cambio de estado en alguno de los componentes, por ejemplo en el producto C. Acá solamente me están dando el producto C, pero también puede haber en el producto A y B. Entonces, consideramos el producto C. Entonces, vamos a considerar un calor sensible, un calor latente y otro calor sensible hasta que llegue a la temperatura final. ¿No? Entonces, esto ya habíamos considerado A y B, que no hay variación dentro de su composición o estructura o estado de reacción de la materia, pero sin embargo en C sí hay. Entonces tengo que considerar de esta manera. ¿No? Procedimiento general para realizar un balance entálpico. Realizar el balance material del sistema. O sea, el balance de masa, que ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos con reacción química, con dos reacciones, con tres reacciones, con dos bloques, con tres bloques, con recirculación, con derivación, todo eso ya lo hasta con purga, ya lo hemos visto. Con purga. ¿No? Dos, planteamiento del proceso. 3. Reunir de manera ordenada los datos disponibles para el balance entálpico, unificar unidades. Definir una temperatura de referencia. Plantear las ecuaciones del balance entálpico. Resolver dichas ecuaciones. Descargar cuando sea necesario. Entonces, vamos a combinar ya el balance de masa con el balance de energía. Criterio para elegir la temperatura de referencia en los balances entálpicos. Primero,
Si el proceso involucra reacción química, se toma como referencia aquella para la cual se calcula el calor de reacción, la variación de entalpía de referencia o las entalpías de formación. Entonces, si el proceso involucra solo un cambio de temperatura, o sea, la temperatura de referencia, se escoge de manera que simplifique el cálculo de la variación energética en el sistema. Ejemplo, por decir, fluido ingresando a una temperatura de 50 grados centígrados a un cambiador de calor y la temperatura de salida 150. Mi temperatura de referencia, si solo interesa el balance de energía en el cambiador de calor, puedo utilizar también a esta temperatura de referencia de 50. Si solo nos interesa el balance de energía en el cambiador de calor, nada más. Si el proceso involucra el cambio de fase, se toma como temperatura de referencia aquella para lo cual se da el cambio de estado de agregación o fase. Ahí sí tengo que utilizar a 25 grados centígrados. Se toma como Y presión una atmósfera. Pero al final es lo mismo. Si vamos a utilizar mayormente la temperatura de referencia a 25 grados centígrados en una atmósfera. Si utilizamos a 50 o a 100 o a diferentes temperaturas, va a ser lo mismo. Va a llegar a lo mismo. El cambiador de calor. Aquí es donde nosotros aplicamos mayormente un balance de masa y un balance de energía. Y esto es lo que más nos interesa. Tengo un fluido caliente y un fluido frío. Tengo un caudal, tengo masa de entrada, masa de salida, caudal máximo, fluidos calientes, fríos en kilogramos segundos. Tengo las capacidades caloríficas, la variación de temperatura. Planteamos el balance entálpico para un elemento diferencial de longitud diferencial de X. Entonces solamente estamos viendo esta parte de acá. Entonces la diferencial de calor es menos la masa de C o la capacidad calorífica de C o la diferencial de temperatura de C. Es igual a la masa de F o la capacidad calorífica de F o la diferencial de temperatura de F, ¿no? Ese es el balance que estoy realizando. Integrando entre los límites 1 y 2 del cambiador. Entonces tengo calor es igual a la masa de C, la capacidad calorífica de C, la temperatura de salida, temperatura de entrada. Es igual a la masa de F, es igual a capacidad calorífica de F, temperatura de salida, menos temperatura de entrada. Esto sería igual a menos masa de C, capacidad calorífica de C, por la variación de temperatura de C, y la masa de F es igual a capacidad calorífica de F por la variación de temperatura de F. ¿Ya? Entonces, punto 1, punto 1, punto 2. Punto 1, a ver, entra el fluido, acá vamos a tener, y el punto 2 está, el punto 2, un intercambiador de calor. A ver, analizamos este ejercicio. Una caldera utiliza metano como combustible. Al quemador se alimenta aire de un 15% de exceso sobre el estequiométrico. El metano se alimenta a 25 grados centígrados y el aire a 100 grados centígrados. Los gases de combustión abandonan la caldera a 500 grados centígrados. Determinar la cantidad de vapor de agua saturada a 20 atmósferas. Temperatura de equilibrio 213 grados centígrados. Se produce en la caldera si a la misma se alimenta agua a 80 grados centígrados. Entonces estamos realizando acá un intercambiador de calor. Tengo por acá ingresa el metano, ingresa aire, y por acá tengo la salida. Tengo acá dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y agua. Entonces, acá 100 grados. Tiene metano. Con este oxígeno, el aire tiene nitrógeno y oxígeno. Combustión. Vamos a tener una combustión. Por eso que al final tengo dióxido de carbono y agua. Pero no se consume totalmente todo el aire, pero sí el metano. Entonces vamos a tener a la salida oxígeno y nitrógeno. Nos dan ya este esquema. Nos dan acá las temperaturas. El metano está entrando a 25 grados centígrados, el aire está entrando a 100 grados centígrados y la salida está a 500 grados centígrados. Estos datos no se daban en el balance de masa. No. Pero ahora sí ya estamos considerando un balance de masa y un balance de energía.
como nosotros ya sabemos el balance de energía con una reacción química, a ver, comprobamos estos datos que tenemos, si están bien o están mal. ¿No? A ver, comprobamos. Salida 230, ¿Está bien? 80, 315. A ver, grado de libertad, ya practicamos grado de libertad. A ver, ¿cuánto es el grado de libertad? Libertad. Se consume todo el micrófono. A ver, recordemos, grado de libertad, aquel igual. Número de variables Independiente. reacción química menos número De ecuaciones de balance. Corrientes independientes. Flujo. Nada más. A ver, número de variables independientes, ¿cuánto tengo? 1, El aire. Son 2, 1, 2, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Haz una reacción, 8. Menos número de ecuaciones de balance. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. 5. Número de concentraciones específicas. 1. 1. Sí, 1. Ahí se parece en metal. Pues sí, Concentraciones específicas, aire 15%. puedo considerar el aire porque es 21% de oxígeno y 72% de nitrógeno, pero solamente es uno. No hay más allá, no me da, acá no pongo. Bueno. Número de relaciones adicionales. ¿Me da alguna relación? Ah, claro. La relación aquí 15% es eso. 1. ¿Qué más? ¿Flujos? No hay ningún flujo. O sea, ¿cuánto me sale ahí? 8 menos 7, 1, 1, 1. Entonces, me falta un dato. Entonces, ese dato sería Flujo de masa, base de cálculo 100 kilomoles de metano. metano. Bueno, porque me sale 1. Si hubiese salido 2, 2 datos. Sería Y si hubiese salido 0, nada, no, nada. porque ya estaba el flujo ahí. Ya, ahora, si yo lo considero 100 kilomoles de metano, entonces aplico acá. Vamos a hacerlo así rápidamente porque ya sé que ustedes lo hacen, ¿no? Moles de salida, moles de entrada, más el coeficiente por la velocidad de reacción. Pero si no, vamos a hacerlo más práctico. Entonces, si yo consideré 100 kilomoles de metano, a ver, ¿este está balanceado? Entonces sería por acá más 2 oxígeno más 2 CO2 más 2 H2O, lo que quedó. Carbono, hidrógeno 4, 4, 4, 2, quedó. Entonces, si yo tengo 100 moles por acá, ¿cuánto de oxígeno voy a tener acá? 100, 200. 200. ¿No? ¿Cuánto voy a tener de 100, 100. 100. ¿Y cuánto voy a tener acá? 200. 200. Muy bien. ¿Cuánto de sexo tengo? 15% El de 15%. Entonces, ¿cuánto me va a dar ese 15%? oxígeno más nitrógeno. ¿Y cómo sale ese 30? Sería 75% de lo que reacciona. 200 por 0.15 por Con mi calculadora. 30. Entonces, ese es a partir de eso, 30. Ya está. Entonces, inicio, ¿cuánto tengo? 100 moles. ¿Cuánto tengo en la salida? 100 moles de dióxido de carbono. De oxígeno en exceso tengo 30. El nitrógeno, ¿cómo saco el nitrógeno? Partiendo de qué? Este es el oxígeno.
Pero el oxígeno acá está en Moles. el 21%. No, 21%. ¿No? Y el otro sería el 79%. El 79% me debe salir 875.2. A ver, confirmo. ¿Salió? ¿Salió? Muy bien. Entonces ya tenemos oxígeno, nitrógeno y tenemos las composiciones de salida. A ver, tengo la masa de entrada, 100, tengo el oxígeno y nitrógeno de entrada y tengo las composiciones de salida. ¿Está bien? Sí. Entrada, salida. Siguiente paso. Tengo acá. O sea, el balance de masa no hay problema. O alguna duda, consulta, pregunta, queja, sugerencia, reclamo.